certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes otro tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. En este programa, que se transmite por www.rcpc.co, Radio Cultural Planeta Conciencia, cada 8 días se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. La mesa de trabajo comparte siempre, cada 8 días, una investigación que no pretende convertirse en una verdad absoluta cuando se expresa aquí en los micrófonos de RCPC, sino que más bien es una propuesta que invitamos a los oyentes no aceptar como de tajo, como verdad, pero tampoco rechazar, sino que más bien comprobar. Hoy estaremos acompañándoles Jesús Barón, Juan Manuel Pombo, Salim Jacir y quien les habla, Neil Barrios. El tema que hemos preparado para ustedes en el día de hoy, el tema de investigación, es el plan de retorno a Sion. El plan de retorno a Sion. Estudiaremos, compartiremos lo que encontramos, lo que hemos reflexionado y entendemos de este plan que comenzó ya hace un tiempo y que está cristalizándose cada vez más. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el trasfondo de toda esta situación? Quédese con nosotros en esta hora y 30 minutos de conocimientos. Plan de retorno a Sion. Hola Juan Manuel, bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, aquí a los compañeros de la mesa de trabajo un gran saludo y también a todos nuestros queridos oyentes que están ahí cumpliendo como todos los viernes a esta hora en sintonía para escuchar este gran tema y bueno, estar analizando esta situación del retorno de los judíos hacia su tierra prometida. Hola Salim, bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, un saludo para mis compañeros y para los oyentes de Descubriendo, ya listos y preparados con la investigación para analizar toda una realidad que hace ya bastantes años se viene dando, solo que pues es un plan no tan conocido, ¿no?, para muchas personas, pero que tiene que ver con unos acontecimientos que pues la humanidad debería estar muy atentos a estos movimientos en el caso del retorno a Sion. ¿Qué tiene que ver esto con el contexto mundial? ¿Por qué está sucediendo? Bueno, interesante analizar todo esto. Bien, bienvenido también. Entonces está con nosotros Jesús Barón. Bienvenido Jesús a Descubriendo. Buenas noches Neil, igual forma a la mesa de trabajo y a nuestros oyentes. Decirles que hoy es un tema de geopolítica mundial y de actualidad, ya en vista de que aunque los hechos están sucediendo, se están dando, pero tienen su base y su fundamento en las profecías que lo anuncian. Muy bien, ya todo está dispuesto para empezar el programa con la temática que hemos propuesto. Recuerden que ustedes también pueden participar en el chat de la página, aquí en www.rcpc.co. También nos pueden escribir al WhatsApp. Tenemos allí habilitados estos canales de comunicación entre ustedes y nosotros. En la parte inferior izquierda de la página pueden desplegar y encontrarán los diferentes mecanismos de comunicación. Bueno muchachos, hablemos entonces de este plan retorno. Busquemos primero entonces la historia, ¿no? Hablemos de historia, recordemos qué ha pasado con estos exilios en los que ha estado sumergido este pueblo elegido del Dios Yahvé, del Dios de ellos mismos, no el Dios universal. Y por supuesto, ¿cuál es el plan? ¿Dónde está escrito ese plan de retorno? ¿Y qué connotación tiene esto con el último tema que compartimos con ustedes el viernes anterior? Los candidatos para llegar a ser el anticristo. Recordemos que en ese programa tocábamos los puntos y elementos que cada uno de estos aspirantes deberían cumplir para convertirse en ese anticristo. Y uno de ellos es precisamente contribuir al retorno de los judíos a estas tierras, a las tierras ocupadas en Palestina. Sí, Neil, este programa podríamos decir que es una especie de segunda parte del viernes anterior, donde hablamos de los candidatos a ser el anticristo. Y bueno, en este punto sobre el retorno del pueblo judío a a lo que ellos llaman su nación, su tierra, decidimos analizar
qué tan cerca está esto, ¿no? Pero como tú decías, antes de analizar la actualidad, es necesario que nos vayamos a la historia para entender el contexto de lo que ha sucedido con este pueblo a lo largo de los siglos. Entonces tenemos que el pueblo de Israel, estimados oyentes, ha sido una población que ha vivido muchos exilios, entre ellos 4 exilios principales que la historia nos narra y nos cuenta. Y pues se dice que el primero de ellos ocurrió a Egipto. Del pueblo de Israel fue exiliado a Egipto, y esto ocurrió entre los años 1523 y 1313 antes de Cristo. Esto sucedió cuando pues se ramificó fuera la raíz de la descendencia judía, cuando Jacob y sus hijos dejaron Canaán, como se llamaba entonces Israel, por hambre, y viajaron a Egipto para comida. Allí se asentaron, prosperaron y comenzaron, digamos, a estar sujetos al faraón, y digamos que ahí se esclavizó a los hijos de Israel después de un periodo de 210 años. Dios les envió la salvación por medio de su siervo Moisés. Este fue el primer exilio, recordemos, 1523 al 1313 antes de Cristo, el primer exilio a Egipto. Cuando hablamos del segundo exilio que sufrió el pueblo de Israel, este segundo exilio fue a manos de Babilonia entre los años 423 y 372 antes de Cristo. Babilonia, hasta entonces, el Santo Templo estaba en el corazón de Jerusalén. Cuando habla el Santo Templo se refiere al Templo de Salomón. Y la divinidad y los milagros eran todavía evidentes y abundantes. Y entonces lo que había sido bulliciosa, viva y vibrante nación judía ya no existía en el año 3338. Antes o año 423 antes de Cristo. Este exilio o destrucción también de Jerusalén ocurrió a manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que sitió a Israel y lo echó todo a perder. Claro. En el primer exilio todavía pues no había templo. No, era una nación apenas pequeña, ¿no? Sí. Jacob y sus hijos, sí, apenas se estaba expandiendo y creciendo. En la segunda de Babilonia ya el pueblo de Israel estaba ubicado en la zona, ya había templo, ahí estaba toda la población, y lo que hizo Nabucodonosor fue destruir Jerusalén, y bueno, fueron los judíos llevados allá a Babilonia. El tercer exilio en Persia, o más bien a manos de los persas, esto ocurrió en el 372 al 348 antes de Cristo, o en el año 3.389 años. El rey Darío I de Persia conquistó Babilonia, iniciando así el exilio para el pueblo judío. Se inclinó favorablemente hacia los judíos y designó a Daniel, el profeta, como ministro principal del reino. La famosa historia de Daniel, que está pues en el Antiguo Testamento, de Daniel acusado de rebelarse contra el rey y ser arrojado a la guarida del león, ocurrió durante este periodo de tiempo. Después de gobernar por solo un año, Darío murió en el 3390. La corona fue entonces pasada a Ciro el Grande. Él también favoreció al pueblo judío, y bajo su gobierno se les dio el permiso para regresar a Israel para reconstruir el templo sagrado. Cuando Ciro dio esta autorización, 42.360 judíos fueron a Jerusalén y comenzaron la obra. ¿Pero este es en el exilio? En el exilio a manos de los persas, que fue posterior al de Babilonia. Recordemos que ellos, pues estando allí en Babilonia, los persas conquistan, vencen al imperio babilonio. Y bueno, lo que hacen allí, Darío reina por un año, y una vez se monta Ciro, él les permite que se vayan nuevamente a su pueblo, o a Jerusalén, a reconstruir su templo. Ciro. Exactamente. Ciro el Grande, como se le llamó. Bueno, ya el cuarto exilio, y el más grande, podríamos llamarlo, este ocurrió en el año 70 ya después de Cristo. El más largo, exacto. El más largo, el año 70 después de Cristo, a manos ya del Imperio Romano. Trajo el golpe final para la soberanía judía en Israel y el exilio final para los judíos. Uno que ha durado casi 2000 años y que aún no ha terminado.
el pueblo judío durante este tiempo se dividió en 4 facciones: los fariseos, saduceos, sicarios y celotes. Algunos de estos grupos comenzaron a rebelarse contra el poderoso imperio. El emperador Nerón vio esto como traición y envió a su mejor general, Vespasiano, junto con su hijo Tito y 60.000 soldados romanos para sofocar la revuelta. Finalmente, en el año 70 después de Cristo, una opresión que comenzó con impuestos pesados terminó con asesinato en masa. El pueblo judío fue asesinado y sacrificado, sus casas saqueadas y el templo quemado hasta el suelo. Y desde entonces el pueblo judío ha sido perseguido y exiliado. En ese relato histórico, que hablando del exilio romano, pues se cuenta todos los sucesos y la crudeza con que el Imperio Romano destruyó al pueblo judío. A mí me gustaría también aportar allí en esta historia de los exilios, porque uno, al escuchar esta historia de los exilios, uno diría, bueno, pobre pueblo judío, ¿no?, que ha sufrido constantemente el embate o el acecho de los imperios, como nuestro compañero Salín lo relata. Sin embargo, también cabe destacar que no es el único pueblo que ha sufrido el exilio, ¿no?, o el desplazamiento, como se llama hoy, el desplazamiento forzoso, como ocurre o sigue ocurriendo en diferentes lugares. Seguramente, si investigamos y profundizamos, notaremos que igual que el pueblo judío en otros lugares del planeta Tierra, en otras regiones, por acciones de los imperios, se han visto en la necesidad de salir de allí, de esparcirse. Sin embargo, en el caso del pueblo judío hay algo que llama poderosamente la atención, y es justamente al ser considerado un pueblo elegido, ¿no?, por Dios. Históricamente hemos creído como humanidad que Dios escogió a los judíos y a través de ellos está la salvación. Por eso entonces hemos dedicado estos 2 programas a este tema, porque del pueblo judío y de muchas de las cosas que están escritas que deberían suceder, penden también la condición en la que nosotros como humanidad viviremos, ¿verdad? Son condiciones que nos van a situaciones que nos van a afectar a todos. Por eso es importante comprender esto y estudiarlos. 4 exilios. El primero en Egipto, cuando se presentó una sequía, una fuerte sequía, una hambruna. Sí. Fue llevado por uno de sus hijos, el hijo de José, ¿no? José, sí, el hijo de Jacob, uno de los últimos hijos de él. Allí duraron más o menos 500 años hasta que apareció Moisés. En Egipto regresaron de ese exilio con batallas y todo aquello, ¿no? Retornar a esas tierras después del exilio significó grandes enfrentamientos entre los judíos, liderados por Josué, y los pueblos que estaban allí, que habían ocupado esas tierras, ¿no? Ellos desplazaron también otros pueblos. Claro, después comienza todo el imperio, la acción del imperio babilónico, y allí es donde llevan cautivo o exiliado también a Daniel. Cuando estudiamos el libro de registro bíblico del Antiguo Testamento, Daniel, allí podemos comprender todo esto. Luego, el tercero vendría siendo por los persas. Y finalmente, y el más largo, el que se produjo desde el año 70 por acción del Imperio Romano. Que es el que se conoce como la diáspora. Bien, ahora muchachos, hablemos un poco de esas profecías judías que dicen que este pueblo retornaría de ese último exilio. Tenemos, por ejemplo, una que es Jeremías 15, ¿no? Jeremías 16, 14. Leamos, por favor, muchachos, este versículo para que también nuestros oyentes lo anoten y lo escudriñen. Recuerden que de eso se trata, ¿no? No solamente escuchar, sino comprobar. 16, Jeremías capítulo 16 del 14 al 15. Voy a leerlo. Dice: no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Esta cita da a entender de que, bueno, siempre la tradición, ¿no?, de que Jehová, digámoslo así, mediando Moisés, ¿no?, sacó a los israelitas del yugo de los egipcios. Pero dice la cita o la profecía que no se dirá más eso, sino que lo que se dirá es que Jehová hizo volver a su pueblo de las tierras del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, es decir, para volver a esa tierra prometida. Bien, o sea que será una proeza más grande, ya no solo será de Egipto, que los hizo volver,
sino ahora los hará volver de todos lados donde estaban. Bueno, el Dios al que se refiere este texto dirigido hacia el retorno de los judíos es Yahvé. Sí. Por supuesto, siempre tendremos que hacer esa aclaratoria si por primera vez alguien escucha lo que estamos diciendo, en el sentido de que Yahvé, Jehová, o el tetragramatón, corresponde única y exclusivamente al Dios, entre comillas Dios, o al personaje que se hizo pasar por Dios ante este pueblo, que a su vez lo eligió como su pueblo. No corresponde de ninguna manera, después del estudio y la investigación de los textos antiguos, al Dios universal. Aquí tenemos, dentro de las citas bíblicas, en las profecías, que marca ese acontecimiento profético, ¿no? Que además hay que apuntar que es un plan muy bien estratégico de geopolítica de actualidad mundial. Está Isaías 11, de 11 al 11:12, dice: asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y el versículo 12 dice: y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Entonces aquí inclusive habla de muy claramente de un remanente, del remanente de su pueblo, el que queda aún en esos 4 confines de la tierra, y que dentro de la profecía pues está el plan que es de reunirlos, ¿no? Reunirlos en un solo, en la tierra prometida, ¿no? Para ese Dios Jehová, ¿no? Claro, entonces dentro de ese documento se reconfirma el plan o profecía para que ese pueblo regrese a estas tierras. Y me gustaría también leer el versículo 13 de ese mismo capítulo, que dice: y disparará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Quiere decir, lo enlazo con el programa anterior, cuando nos leían pues las características que debe tener el anticristo, y una de las características debe ser vencer en las batallas que se les vienen. Entonces ese regreso hacia la tierra judía va a traer envidia, lo dice acá, al pueblo de Efraín, y es allí cuando se levantarán las guerras, y es el anticristo pues que debe vencer en todo ese proceso. Sí, una de las 5 cosas que analizamos en el programa anterior, si no lo han escuchado pueden descargarlo, entran a descargas y buscan Descubriendo y bajan el último, los candidatos para ser anticristo. Allí hablamos que además de hacer retornar al pueblo judío a estas tierras ocupadas en Palestina, también tendrá que librar las guerras santas, ¿no? Guerras santas. Y ganarlas, además. Bueno, y sobre todo, pues dentro de la historia, los judíos siempre han estado en guerra con los pueblos o las naciones que tienen mayor poder, ¿no? Sin olvidar la injerencia que tienen sobre esos gobiernos o estados en esa época. Aquí hay otra cita que llama la atención sobre lo que estamos hablando, que está en Jeremías 23, en el versículo del 7 al 8, dice: por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Está hablando de la salida del pueblo judío de la tierra de Egipto, el pueblo escogido por él, el pueblo que escogió que se hizo nombrar Dios. Y en el versículo 8 dice: sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras donde ya los había echado, y habitará en su tierra. O sea, hay una promesa que le hace, está escrita en esta parte: y habitarán en su tierra. Quiere decir que nuevamente lo va a regresar a esa tierra. Ok, bueno, saludamos a los oyentes que ya han comenzado a escribirnos. Alexis nos saluda desde Bogotá, Jackie también, Cristina desde Santa Marta, Leticia desde Ciudad de México, Nancy nos saluda desde Valencia, en Venezuela. Un anónimo nos dice: en sintonía desde USA, desde los Estados Unidos, y él mismo se pregunta: ¿una guerra puede ser santa? Sí, históricamente hemos conocido como la guerra allí entre judíos y palestinos árabes como santa, ¿no? Por un territorio santo, pero indiscutiblemente ninguna guerra
ninguna situación que atente contra la vida puede ser santa. Incluso, ese es uno de los argumentos que uno puede utilizar, que uno tiene claro, para comprender cómo el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los mismos judíos, utilizó los enfrentamientos y las guerras para hacerse el control a través de su pueblo de esta zona. Por supuesto, inmediatamente nos damos cuenta de que santo y de Dios, pues no tiene sino el nombre. Bueno, por aquí nos saludamos a Benedicta y a Jorge Isaac, que nos pide por favor que repitamos los versículos. Bueno, uno está en Jeremías 16, 14, 15. No sé si mencionaron El otro por allí. está en Isaías 11, 12. Del 12 al 13. No, Del 11 al 13. Isaías del 11 al 13. Vamos por parte. Isaías, Capítulo 11, versículos del 11 al 13. ok. Jeremías El otro es 16, 16, versículo 14. y 15. Y el otro es Jeremías 23, del 7 al 8. Aquí hay uno nuevo que habla también sobre esa parte de la promesa que hizo Jehová. Dice: Moisés declaró la promesa de Dios cuando dijo: entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. En Deuteronomio 30, del 3 al 5, y dijo: y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que le dieron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicarán más que a tus padres. Bien, ahí está entonces todas las citas que ustedes pedían que repitiéramos, en las cuales se hace referencia precisamente a esto, ¿no? Al tema del retorno, a lo que se estableció dentro de la ley judía, dentro de las profecías, yo diría entre comillas profecías, ¿no? O plan, yo le llamaría más plan, desde el lado que se proyectó todo esto como un plan, ¿no? Porque rescatamos la profecía como un elemento que viene única y exclusivamente de la ley universal, del Padre Creador, para disponer un nuevo día en el planeta, mientras que cuando se estipulan estos textos que vienen del Antiguo Testamento y su Dios para su pueblo, esto corresponde más bien a un plan o estratagema. Bueno, Neil, hablando de ese punto de vista que tú lo ves y la interpretación que se le puede dar a estas citas bíblicas, se puede decir que ese plan o esa estratagema que ideó el mismo Jehová, ¿no? Primero elige un pueblo, ¿no? Después lo saca de una esclavización o del pueblo de Egipto, con el fin de hacerlo, digámoslo así, rodar por todo el desierto. Pero si lo vemos desde el punto de vista estratégico de este Dios Jehová con su pueblo, lo hace esparcir por todos los confines de la tierra. Entonces, un pueblo que trata de conservar la línea, históricamente hablando, la línea de sangre entre ellos, porque es, entre comillas, el pueblo que escogió Jehová, pero sin decirle Jehová a ese pueblo la necesidad de esparcirlos por todos los confines de la tierra para que se mezclen con las demás naciones. Yo pienso que el exilio, en este contexto y en esta investigación podemos llegar a concluir de que los exilios, que inicialmente parecieran como situaciones dolorosas para el pueblo de Israel, me parece que es el mismo plan estratégico de esta deidad para dispersar su conocimiento, no su sabiduría, sino toda su Torá, y comenzar a gobernar el planeta. Es decir, que detrás de los exilios lo que había era un plan. Por ejemplo, voy al tema de la sequía, de la hambruna que hubo en el primer exilio. Digan ustedes si Egipto no le sirvió al pueblo judío para sobrevivir, para mantenerse a pesar de la condición difícil que existía en ese momento. Es decir, que fue una estrategia. El exilio no fue doloroso, el exilio fue estratégico, ¿verdad? Ahora, ese exilio, el último exilio, ¿qué le permitió a los judíos? Tener presencia evidente con los poderes que siempre han desarrollado en el planeta. Por lo tanto, cuando hablamos de retornar, no es que ellos estén, entendamos, volviendo a lo suyo, no, sino que allá en ese lugar exactamente hay algo que reconstruir. Claro. Y hay un solo lugar en el planeta para hacerlo. Téngalo por seguro que si existiera la instrucción de esta deidad, que podría ser en otro lugar del planeta, allí estarían cumpliendo la estratagema, el plan, indiscutiblemente que sí.
Sí, el planteamiento que tú expones, Neil, está bastante bien lógico y orientado, ¿no? El punto de que ellos trataron de no perder su linaje es en cuanto a sus creencias, en cuanto a las direcciones, en cuanto al cumplimiento de ese plan que expones, ¿no? Porque la idea de mezclarse con todas las naciones y pueblos es aprender y difundir lo que tú decías, el conocimiento de esta deidad, pero también apoderarse de que en un fin, como lo vimos en el programa anterior, inclusive estamos viendo que quién podría ser el candidato a ser el Mesías de ellos, no es de una sangre que dice la profecía de ser sangre pura del linaje, pero que hace cumplimiento a la expansión que ellos hicieron. O sea, que está soterradamente oculto, que puede ser un líder francés, puede ser un líder británico, puede ser un líder inglés o americano, pero que conserva la línea judaica, ¿no? De sangre. Entonces mire que aquí llegamos a un punto muy interesante, ¿no? Que tú planteabas y es válido para nuestros oyentes recordarles que eso no fue un exilio de un pobrecito pueblo. Y esa deidad los hizo inclusive con pasar por las armas de aquellas naciones que tenían el poder en ese momento, pero cumpliendo a esa estrategia de el final. Claro. Bien, antes de empezar al plan de retorno, bueno, sería siempre interesante hablar sobre lo que tradicionalmente se considera que ha sufrido el pueblo de Israel, ¿no? Desde el punto de vista religioso, de las religiones occidentales, se ve a Israel como ese pueblo del cual saldría la salvación, y se ve a Israel como un pueblo sufrido. Sí. Bien, ahora cuando planteamos nuestra teoría, ¿no? Al hacer un análisis de estos acontecimientos históricos y lo que hemos visto que viene ocurriendo, nos damos cuenta que no es tan pobrecito como decía Jesús. Sin embargo, muchachos, hay algo muy importante. Si bien es cierto que cuando buscamos en la historia encontramos algunas naciones que lucharon contra ellos, que buscaron sacarlos, desterrarlos, aplastarlos, pero yo hago una reflexión al respecto. Cuando todos consideramos en el planeta, o la mayoría de nosotros consideramos que hay un Dios, un solo Dios, y a su vez entendemos que ese solo Dios de toda la humanidad eligió un pueblo, ¿qué creen ustedes que puede pasar con esa humanidad que no se sintió elegida? Esa parte de la humanidad en la inconsciencia que no se sintió elegida. Evidentemente ven ese elegido a un enemigo. Hay celos ahí. Por lo tanto, lo que significa este planteamiento que hago es que esa idea de elegir un pueblo y colocarlo por encima de las naciones, lo que representa en sí, o lo que aseguró esta falsa deidad, es la guerra y el enfrentamiento como desde siempre ha existido. Claro, yo diría que el exilio y ahora el retorno es un paso más dentro de la estratagema de ese pueblo y la deidad, ¿no? Porque cuando hablábamos de los candidatos al anticristo, ellos tienen su plan, que el video o el audio que tú colocabas, Neil, sobre el rabino, que mostraba los pasos exactos. Jonathan Hebel mostraba los pasos que el anticristo debe cumplir para convertirse en el Mesías. Entonces ellos vienen trabajando en eso, vienen trabajando poco a poco y dedicadamente durante siglos para lograr coronar a su Mesías. Pero interesante que hablamos de los exilios, pero ahora entramos en una etapa, estimados oyentes, en el programa para empezar a conocer y a entender cómo ese plan de retorno se viene cumpliendo. O sea, ¿qué han hecho ellos para cumplirlo? Ahora, hay que hablar, porque antes de empezar el programa... Aunque yo destaco algo ahí antes de que inicies allí, quiero destacar algo, me gustaría destacar algo para sacar de allí una reflexión, ¿no? Ellos tienen, ya lo decíamos aquí en la mesa, su plan, tratando de quitarle el término profecía, ¿no? Uh-huh. Para rescatar lo que busca la profecía como un mecanismo de la luz para restaurar la vida en el planeta. Pero en esta estratagema vemos que están escritos muchos de esos documentos y que ellos hábilmente, astutamente y bueno, no diría juiciosamente, sino con disciplina han cumplido. Lo han cumplido. Mira que hoy están a punto de coronar su plan. Ahora, del otro lado, vamos al otro lado, al plan profético de la luz para restaurar la vida en el planeta. Y ese nos corresponde a nosotros. ¿Qué tan disciplinado hemos sido en el contrapeso para hacer el cumplimiento de lo que está escrito para restaurar la vida en el planeta?
Hemos sido tan disciplinados, la pregunta, estimados oyentes que están ahí muy atentos, hemos sido muy disciplinados nosotros a la hora de leer el documento profético que nos invita a accionarlo como una instrucción o una ejecución de un plan para lograr el cometido profético de la luz. Buena reflexión, ¿no? Qué Excelente. tan disciplinado hemos sido, como ahora nos vamos a dar cuenta de estos señores. Claro, sí, porque el plan que ellos vienen ejecutando ha tenido unos pasos en la historia. Ya tocamos los primeros pasos que fueron los exilios. Ahora, ¿qué han hecho ellos en los tiempos modernos? Porque recordemos que el exilio, el último, a manos de Roma en el año 70 después de Cristo, tiene casi 2000 años. En esos 2000 años, el pueblo de Israel ha venido moviendo todos sus hilos alrededor del mundo para finalmente, en un tiempo específico, retornar a su pueblo y coronar a su Mesías. Porque uno dice, bueno, 2000 años, impresionante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la actualidad, hay que mencionar algo que tocábamos antes de empezar el programa, alguno de ustedes lo decía, compañeros, y es la ley del retorno. La ley del retorno se refiere, digamos que es una de las leyes más importantes de Israel, ya que concede residencia y junto con otras leyes, ciudadanía a los judíos de cualquier lugar del mundo que deseen emigrar a este país. Repite ese punto y apunten la ley, se llama la ley de retorno. Sí, esto es una ley de 1950, el año 1950, y esta ley, la ley del retorno, es una de las más importantes de Israel, ya que concede residencia y junto con otras leyes, ciudadanía a los judíos de cualquier lugar del mundo que deseen emigrar a este país. A través de esta ley, todas las personas judías o descendientes de judíos hasta tercera generación, es decir, hijos, nietos, sus cónyuges e hijos menores de edad de los cónyuges, tienen derecho a inmigrar a Israel y recibir ciudadanía israelí con sus beneficios, derechos y obligaciones. Vea, esto fue una ley aprobada por el Parlamento israelí en el año 1950, llamada así, Ley de Retorno. El Parlamento israelí, que en hebreo se dice, bueno, yo no sé cómo se pronuncia esto, Knesset, supongamos, Knesset. No tiene las vocales que nos permiten a nosotros los latinos pronunciar. Knesset, supongo. Esta ley de retorno, y no olvidemos, Salim y amigos oyentes, que esta ley de 1950, recuerden que la Segunda Guerra Mundial había finalizado en el año 1945, solo 5 años después. Quiere decir que esta ley tuvo mucho, o sea, el entorno o el contexto en el cual fue aprobada esta ley. Recuerden todo lo que ocurrió con los judíos en el famoso holocausto nazi. Es decir, que esa situación de guerra contra los judíos, llamada el holocausto nazi, para muchos mal llamada holocausto, porque han habido otros holocaustos en el planeta Tierra que no han sido tan difundidos como este. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Podría ser tema de otro día, ¿no? Bueno, nosotros hicimos un tema del holocausto. Del holocausto. Judío, sí. Sí. Bueno, hace varios años ya. Hace tanto tiempo que ya se le olvidaron los temas. Seguramente estamos repitiendo. Pero bueno, ahí lo que quiero decir es que fue propicio, fue un ambiente adecuado, digámoslo así, desde el punto de vista o de la perspectiva judía, para que se hiciera realmente estas leyes, ¿verdad? Un pueblo dolido, un pueblo en el tema de la propaganda, ¿no? Un pueblo dolido, diezmado, perseguido, latigado, bueno, todo esto, hombre, se merecía, y el mundo tendría que apoyar este tipo de leyes que desde el 50 comenzaron a establecerse. Miren, aquí de lo que tú planteas, que esa ley, que digámoslo así, que es como un ordenamiento desde el punto de vista político para que los judíos esparcidos por toda la tierra se reunificaran en esa tierra, ¿no? Fue entregada a ellos en 1948. Llama la atención que dentro de la investigación narra que cada día llegan cantidades de judíos a la tierra de Israel, establecida como nación de Israel actualmente, ¿no? Son cantidades de judíos, y yo personalmente en un programa que hicimos aquí hablando sobre este tema de la diáspora, me entrevisté con un personaje, una persona que es judía, un judío, y le pregunté,
le pregunté, bueno, ¿qué es lo que ustedes piensan, o sea, hacer? Háblame un poquito de lo que el rabino les dice. Háblame de la diáspora. Entonces él dijo, de la diáspora, pues sé que hubo la expansión, ¿no? Pero lo que yo sí sé, y está ya una orden, pues prácticamente a todos los que se consideran de sangre judía, es que deben retornar a Israel. A mí me llama la atención, si toda esta gente tiene los negocios, si tienen toda la vida en países. No, pero no es perder tampoco los negocios. No, pero miren que eso es la estratagema que estamos hablando, ¿no? O sea, una estratagema en la cual mantienen el poder de los 4 poderes que hablamos, tanto uno de ellos es el económico, pero a la vez cumplen lo que tú hablabas de la disciplina la profecía o la estrategia que estableció esa deidad, ¿no? Ellos tienen que regresar y ellos saben que tienen que regresar. En su interior saben que tienen que regresar a Israel, a ocupar esas tierras, ¿no? Claro, ahora me haces caer en cuenta algo, ¿no? En ese retorno, en ese fin del cuarto exilio, los que están llamados a volver físicamente y establecerse allá, ahorita nos repites las condiciones que adquieren cuando regresan, según la ley del retorno, son los ciudadanos comunes y corrientes judíos, porque el retorno a Israel no significa que la élite judía, la que maneja los recursos a nivel internacional, se vaya para Israel para dejar los negocios. No. Dejarían tirado su sistema. Van a dejar tirado todo lo que han amasado y controlado, no, por supuesto que no. El plan de retorno es para el ciudadano judío, para que haga presencia en una tierra, para la masa crítica, que la reclame y que le haga suya, ¿no? Entre más bulto haya, digámoslo así. Vamos a hablar en términos más directos. ¿No? Exacto, una masa crítica donde ellos puedan demostrar no solamente a los palestinos, sino al mundo entero que ya ellos están ahí, que eso es de ellos. Sí, dentro del contexto que tú hablabas, antes de hablar de la condición de las leyes del retorno, hay algo importante que tú mencionabas después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que, bueno, finaliza en el 45, pero solamente 2 años después, en el 47, la ONU saca un decreto. 2 añitos después para permitirle a esos judíos sufridos por el holocausto poder ocupar unos espacios en lo que en ese momento era tierra, pues prácticamente Palestina, totalmente. Y 1 año después, en mayo del 48, se establece el Estado de Israel en Palestina. Entonces, 2 años después se da la ley del retorno, es decir, el 48 se funda el Estado de Israel y 2 años después la ley del retorno, cuyas condiciones, como las mencionaba ahorita, era que le permite, es una de las leyes más importantes de los judíos, ya que concede residencia y junto con otras leyes ciudadanía a los judíos de cualquier lugar del mundo que deseen emigrar a este país. Es decir, solamente se necesita el deseo de volver para darles la ciudadanía y la residencia. Ciudadanía, residencia. Y a través de esta ley, todas las personas judías o descendientes de judíos hasta 3ª generación tienen derecho pues a emigrar a Israel y recibir la ciudadanía con sus beneficios, derechos y obligaciones. Uno de los beneficios, que ahora pues más adelante vamos a leer noticias que así lo sustentan, es el derecho a vivienda. O sea, gratis, tienen su vivienda asegurada. Ya, listo, nomás por irse allá ya tienen su Entonces, vivienda. Esta ley sufrió 2 modificaciones. ¿Te quieres ir para allá? A poner un negocio. Una en el 54 y otra en el 70. Tendrás que mostrar una prueba de ADN para ver si eres de ascendencia judía. Siendo de la masa crítica, no. Entonces miren esto, ¿no? Desde el 48 que se funda el Estado, en el 50 sale la ley, y nosotros hicimos un programa aquí, estimados oyentes, que le llamamos las intifadas. Las intifadas son revueltas, ¿no?, que se dan allá en territorio originadas por los palestinos, israelíes palestinos. Originada por la Fuerza Armada israelí en contra del pueblo palestino, que lo que ha hecho es ganar territorio. Bueno, pero vamos a aclarar allí. La intifada como tal es llamémosle la rebelión producida desde los palestinos hacia los judíos por una acción de fuerza provocativa de los judíos. Claro. Ya van 2, ¿no? No, van 3. Van 3. Van 3, sí. Las intifadas van 3. Y eso es lo que, digamos, ha sido uno de los tantos movimientos que ellos han hecho para ganar territorio allí.
Tú hablabas, Salim, de que íbamos a reforzar lo que tú estabas diciendo con unas noticias de que los judíos que retornen a su tierra van a tener viviendas gratis. Pues ya tengo una noticia ahí de ese tipo. Dice que Israel procede a la construcción de viviendas a gran escala en Jerusalén Oriental. Y las autoridades de Jerusalén han aprobado un proyecto que tiene como fin una construcción de 2.610 viviendas en Givat Amatos, un barrio de Jerusalén Oriental ilegalmente ocupado ilegalmente ocupado en 1967. Recuerden la guerra de 1967, estimados oyentes, que se le llamó la Guerra de los 6 días. Vamos por parte. 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial. El 47 la ONU, en la Asamblea General de la ONU, se establece la 181, la resolución 181, que les permite volver al pueblo judío. Sí. En el 48, en mayo, la declaración de independencia, la gestación del Estado de Israel allí en Palestina. 2 años después, decir en el 50, la ley del retorno. Y después, en 1967, se presenta la Guerra de los 6 días, también conocida como la Guerra de Junio del 67, que fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, denominación oficial de Egipto por entonces, Jordania, Irak y Siria, entre el 5 y el 10 de junio de 1967, que le permitió a Israel, a los judíos, ganar gran parte del territorio de Jerusalén Occidental, una parte bien importante, igual que los altos del Golán al norte, en frontera con Siria y con el Líbano, ¿no? Y también tierras en lo que significa o lo que se llama la Franja de Gaza. Así que este elemento, esta guerra, fue utilizada para seguir ganando y ocupando territorios que desde entonces comienzan a ser reclamados, incluso a nivel internacional, por la misma Organización de las Naciones Unidas. Aparte de estas 2.610 viviendas en ese barrio ilegalmente colonizado, también hay 1.100 viviendas en el barrio de colonos Gilus y 1.500 viviendas en el barrio Ramat Sholomo. ¿Esto qué quiere decir? Que este programa a gran escala de construcción de asentamientos no tiene precedente. Su puesta en práctica no solo tendrá un impacto muy negativo sobre los esfuerzos para reanudar las negociaciones directas con los palestinos y los israelíes, sino que también implica una gran amenaza de destruir las perspectivas viables de la creación de un Estado palestino independiente y territorialmente íntegro. Esto que estás hablando, esto que nos estás dando en noticias, es lo que dificulta diálogos y conclusiones realmente que pacifiquen este problema allí, porque los judíos no se detienen. Véase que su plan estratégico, entre comillas profético, establece que tienen que regresar, y ellos están regresando por encima de lo que sea y de quien sea, incluso del descontento no solo palestino, sino de las naciones árabes y gran parte de otras naciones del planeta. Ahora que hablabas de la línea del tiempo, yo mencionaba las intifadas que han sido clave en esa labor de ocupar los territorios. La primera de ellas en el 87, que se llamó como la Guerra de las Piedras. La segunda en el año 2000, con aquella famosa provocación de Ariel Sharon de entrar pues entró ahí al monte del templo y colocó la piedra. Sí, explicar que ahí no puede entrar ningún judío. Eso es Ariel Sharon prohibido. Y la tercera intifada, ¿saben cuándo ocurrió, compañeros? El 8 de diciembre del año 2017. Como resultado de la declaración de Donald Trump de mencionar o reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel. O sea que eso que hizo Donald Trump fue clave, ¿no? Claro. Dentro de del plan judío. Bueno, así que ahí estuvo las fechas, ¿no? De las 3 intifadas. Yo me quiero ir un poquito en el año de 1948, que ya lo pasamos, pero quiero resaltar para nuestros oyentes que está dentro de una profecía de Isaías 66. Isaías 66 del 7 al 9, en donde podríamos entender un poco más aquello de la fundación del Estado judío. La profecía dice así: que da a luz en un instante y sin dolores de parto. Él la comparó con una mujer, a esta nación de Israel, a esta nación que da a luz en un instante y sin dolores de parto. La profecía de Isaías, escrita hace más de 2500 años,
parecía ridícula. Ninguna había llegado a formarse, o ninguna nación había llegado a formarse en un solo día. Sin embargo, Israel lo hizo el 14 de mayo de 1948. David Ben-Gurion leyó la Declaración de la Independencia de Israel, un documento en el que declaró que Israel será un Estado independiente en un día de un año. Entonces, volvemos al tema de la estratagema, ¿no? Cómo se va orientando y cómo van cumpliendo, como pareciera ser que ellos conocen muy bien el tema de la Torá, ¿no? Porque es una obligación, y el Talmud, y también el tema de las actas de los protocolos de Sion, pero muy disciplinadamente hacen cumplimiento a lo que tienen que cumplir, y para eso está la ubicación de la mayoría de sus estrategias o de sus fichas claves en los gobiernos para hacer mover mecanismos políticos, y de sus fichas claves en la economía para hacer financiar esos mecanismos de cumplimiento de sus estrategias de esa deidad. Ok, entonces saludamos a nuestros oyentes en el chat. Nos saluda John desde Lanzarote, en las Canarias. Bueno, preguntarle a John qué horas son allá en Lanzarote, porque si yo saco cuentas es de madrugada, ¿sí? Tendría que ser 6 horas mínimo, ¿no? Son las 8 de la noche acá. Más. Son 6 o 7 horas, ¿no? Más allá en Lanzarote, donde está John, y que a pesar de eso pues está ahí conectado escuchando. Un saludo para él. También saludamos en el WhatsApp, que nos saludan Jorge, Isaac, Jenny Mesa, Benedicta, ¿quién más? María Tania, que también está en conexión. Alberto Falqués nos saluda desde Barranquilla. Saludos, dice, excelente, un fuerte abrazo para Alberto Falqués. Bien, seguimos. Aquí tengo otra noticia con respecto al plan de retorno. Esta noticia es de 2015 y tengo una de este año también, de 2018, para que veamos cómo se viene moviendo soterradamente este plan de retorno o de inmigración masiva de judíos, como dice la noticia, el plan de inmigración masiva de judíos europeos. Los judíos han vuelto a ser asesinados en suelo europeo solo por el hecho de ser judíos, y esta ola de ataques terroristas, que incluye ataques y asesinatos antisemitas, se espera que continúe, dijo Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. Expuso así las razones por las cuales su gobierno había decidido lanzar un plan de inmigración masiva para los judíos que viven en Francia, Ucrania y Bélgica. La inmigración desde esos países hacia Israel ya se había incrementado en tiempos recientes. En Ucrania se señala como causa el conflicto en el este del país, mientras que en Francia y Bélgica el motivo sería un reciente antisemitismo, aunque algunos observadores indican que también influye una peor situación económica. La declaración de Netanyahu llegó después de la reciente serie de ataques extremistas que en Francia y Dinamarca han conmovido a la opinión pública internacional. Esto, digamos que esta noticia se refiere a que los judíos, o que el gobierno de Israel, en voz de Netanyahu, busca que los judíos retornen por la ola de terrorismo, ¿no? En aquella época, los judíos europeos. Pero la noticia de este año dice que migración y doble moral en Israel, de este año en enero, el mes que acaba de terminar, ante el reciente anuncio del primer ministro Benjamín Netanyahu sobre la implementación de un plan a finales de marzo de este año, por el que serán expulsados de Israel aquellos inmigrantes africanos que no cuenten con una solicitud de asilo en proceso. O sea, quieren limpiar el territorio. Quieren limpiar el territorio primero, ¿no? Evidentemente, para que puedan regresar. Claro. Según la ley del retorno de 1950, aprobada por la Knesset después de la guerra árabe-israelí del 48, aquellos judíos que decidan mudarse y establecerse en Israel adquieren la nacionalidad israelí siempre que no supongan un peligro para la salud pública, para la seguridad estatal o para el pueblo judío en conjunto. En 1955 se enmendó la ley del retorno para especificar que los crímenes o los criminales peligrosos se les podría negar tal derecho. Entonces vemos cómo, por un lado, ya desde hace 2 años, 3 años casi, se viene promoviendo el retorno de los judíos europeos a su tierra. Y ya este año hay una iniciativa
por parte del gobierno israelí de limpiar el territorio de inmigrantes africanos. Que no sean judíos. Por supuesto. Bien, otro dato importante para comprender o seguir ampliando la visión sobre este plan retorno de acción es cómo ha crecido la población de Israel, ¿no? Ha alcanzado en el año 2017, es decir, el año anterior, los 8.793.000 habitantes. A finales del año 2017, la población de Israel llegó a 8.793.000 habitantes, informó la Oficina Central de Estadísticas. Durante el año 2017, la población de este país ha crecido en un 1.9%, totalizando 165.000 personas. La población judía alcanzó 6 millones y medio, 74.6%, la población árabe 1.837.000, es decir, el 20.9%, mientras que 400.000, el 4.5%, se define como otros. La población debería superar los 9 millones en el primer trimestre del año 2019 y alcanzará los 10 millones para el año 2025. Según las proyecciones, durante el año nacieron 180.000 bebés y murieron 44.000 personas. 37.000 nuevos inmigrantes llegaron al país, incluidos israelíes que retornaron, y 26.000 inmigrantes judíos. Estos son los datos. El 13%, amigos oyentes, de los nuevos inmigrantes judíos provenían de Francia, el 25.5% de Ucrania, el 27.1% de Rusia y el 9.8% de los Estados Unidos. Esas son las cifras que nos hacen ver cómo el plan de retorno se viene practicando, se viene ejerciendo. Y por supuesto, pues la noticia que entregamos en el programa anterior sobre el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para recordar a los oyentes en el marco que estamos hablando de este plan, sobre la inversión que hizo este magnate en la mayor aseguradora israelí tras entrar en la Casa Blanca. Recordemos que él entró en función junto a su suegro en enero del año pasado, y él invirtió pues en esta aseguradora porque la familia Kushner propuso esta inversión de $30 millones en la aseguradora que se llama Menora Matachim, en acuerdo que no se ha hecho público aún, y condujo a la construcción de 10 complejos residenciales propiedad de la compañía Kushner en Maryland. Él está en el negocio de la inmobiliaria, de la construcción, y por supuesto pues está metiendo su platica, porque recordemos que él es judío, además judío ortodoxo, allá en Israel, para construir viviendas para sus paisanos, ¿no? Planes de vivienda. Esto demuestra, compañeros y estimados oyentes, el fuerte compromiso que tiene el gobierno de Donald Trump con el pueblo israelí. Recordemos que ya el 6 de diciembre del año pasado declaró a Jerusalén como capital, o reconoció a Jerusalén como capital de Israel, y bueno, su yerno de forma no tan pública viene haciendo inversiones importantes para construir viviendas allí. Así es, y también otra noticia que llama la atención es que los judíos de la tribu de Manasés regresan a Israel. Esta tribu se encontraba ubicada en su gran mayoría en la parte de la India, y ya el 50% de esa población que estaba en la India ya está regresando a Tierra Prometida. Son aproximadamente unos 7.000 habitantes que ya llegaron a Tierra Prometida, y se espera que lleguen otros 7.000 habitantes en los próximos días. Esta es una noticia del 2018. Y recordemos que esa tribu de Manasés proviene del año del 721, cuando fueron expulsados de la tierra de Israel. De las profecías bíblicas que mencionamos al principio, y esta está en Jeremías 29:10. Voy a leerla textualmente. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. ¿Por qué la menciono? Recordemos que el Estado de Israel se fundó en mayo del 48, y si echamos 70 años hacia adelante nos da el año 2018. O sea que ahí se cumplen 70 años del Estado de Israel. Este año en mayo estarán celebrando pues su digamos
la creación, exacto, su 70 aniversario, pero hay una profecía esta de Jeremías 29:10 que indica que cuando se cumplan esos 70 años, dice Jehová que Él los hará volver a ese lugar, o sea que muy seguramente en el año 2018 esperemos una fuerte movilización de judíos de todas partes del mundo a tierras palestinas o a tierras israelíes. Y por consiguiente, la reconstrucción del templo, que está ligado exactamente a esa misma profecía que dices de la reconstrucción del templo. Daniel, en su capítulo 12, versículo 6, dice algo que nos llama mucho la atención. Y dice así: y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Es decir, una pregunta que intenta comprender cuál es el momento o tiempo de definitivo, cumplimiento de esto, ¿no? Y entonces dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Quiere decir que el retorno del pueblo, entre comillas, santo, por ser elegido de Yahweh, significa el cumplimiento de estos 3 años y medios finales, ¿no? Tiempos y la mitad de un tiempo. Y aquí es donde todo este plan retorno nos toca a todos, ¿verdad? Sí. Porque podríamos pensar que dedicarse a estudiar sobre el plan judío, pues solo es una cuestión que le interesa a los judíos, pero no. El mismo documento profético anuncia que cuando se acabe esta dispersión, todas estas cosas serán cumplidas, es decir, habría un cumplimiento final de los acontecimientos anunciados no solamente por Daniel, sino por el Apocalipsis, con relación directa a el advenimiento del Mesías judío, o lo que ya calculamos e interpretamos en el programa anterior como el anticristo. Sí, ahí habla Daniel en esta profecía de las señales, ¿no? Recordemos que Daniel determina varias profecías, entre ellas las 70 semanas, que habla de la reconstrucción del templo, que también el libro de Daniel, como tú mencionas, está ligado al Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, y habla precisamente de las señales de cumplimiento en los últimos 3 años y medio. Entonces, la señal que determina, o una de las señales que determina el arranque de estos 3 años y medio finales, es el final de la dispersión de los judíos por el mundo, o de esa famosa diáspora. Entonces, vemos que en el 2018 se cumplen los 70 años de la fundación del Estado de Israel, cuya profecía está en Jeremías, para hacer volver a ese lugar al pueblo judío. O sea que, por eso mencionaba hace un momento, este año es, me atrevo a decir que es vital, ¿no? Clave en los acontecimientos en esa zona del planeta, en la O sea que este año tenemos mucho trabajo en descubriendo. Sí, porque hay que estar atentos y seguir la pista a todos estos movimientos. Estaremos muy pendientes porque, por ejemplo, Donald Trump está haciendo movimientos claves, ¿no?, a esta hora para lo que es el plan judío. No olvidemos que Donald Trump fue el primer presidente activo, es decir, en ejercicio, que estuvo allí en el Muro de los Lamentos. Ah, sí, además. Varios lo habían hecho, pero ya no en ejercicio, antes o después, como candidatos, cualquier cosa. Pero Donald Trump es el primer presidente norteamericano en ejercicio, en acción, que llega allí al lugar más santo de los judíos, como es el monte, el Muro de los Lamentos. Muro de los Lamentos, sí. Evidentemente eso, Salim, corrobora lo que decías ahora de cómo Donald Trump efectivamente es un presidente pro-israelí, ¿sí? Muy comprometido con esta causa. Sí, bueno, así es, ¿no? Y también tú tocabas algo, Daniel, en las 70 semanas, que no solamente ubicaba el tiempo, sino que también, por ejemplo, la instauración de ese tercer templo. Y para eso también salió una noticia ya hace 2 años, en el 2016, donde dice que el Instituto del Templo anunció la apertura de la escuela de formación para los descendientes de la tribu de Israel, que deberán trabajar eventualmente para el retorno de los servicios del tercer templo. Y dice en un comentario separado, del rabino Richman señaló que la preparación para el tercer templo ya no es un sueño, es una realidad en la que todos pueden desempeñar un papel. Claro. Entonces ya nosotros vemos cómo este tipo de movimientos se vienen dando hace 2 años, para ver si este año, finalizando las 70 semanas,
se pueda instaurar o pueda coger más fuerza ese tema de la instauración del tercer templo de Jerusalén, que como dice el mismo rabino, ya dejó de ser un sueño y ya se convierte en una realidad, y ya vienen trabajando en esa realidad. Es decir, que paralelo al retorno, o sea, este fenómeno de retornación, paralelo está la reconstrucción del templo, del cual hicimos un programa también, le llamamos el Instituto del Templo, como ese instituto hebreo, judío, que está trabajando arduamente para lograr tener todo lo concerniente a la reconstrucción. Sí existe, ustedes pueden investigar, también pueden bajar el programa que hicimos, así llamado, ¿no? El Instituto del Templo, del tercer templo de Salomón. Ahora, junto a esos dos procesos, estimados oyentes, estamos viendo un cumplimiento exacto. Tú decías 2018, Salim, va a ser un año clave a la hora de ver cristalizado todo esto. Sí. Nosotros vamos a estar pendientes. Además de todo esto que estamos hablando, hay que mencionar también de que los judíos, bueno, más que todo la élite judía, ¿no? Porque el pueblo judío, pues la gran mayoría, me atrevo a decir que, como ustedes mencionaban ahorita, pues son los que van a volver y son, digamos, que borregos del plan. Oye, mira, si fueron esos los que sirvieron en el Holocausto como carne de cañón, para generar la situación que les permitió ganar mucha ventaja en todo este plan. Sí. Ahora, la élite judía ha utilizado una idea política, una idea política llamada el sionismo, que es el movimiento que ha estado detrás de ese plan de retorno, me atrevería a decir, porque el sionismo, digámoslo, el sionismo de Theodor Herzl ha sido como eso que está por debajo soterrado, que incluso hay un dato muy importante. Si ustedes buscan imágenes, les invito a los oyentes que lo hagan allí en el buscador, busquen imágenes del momento en que en el 48, allí en un hotel en Palestina, en Israel, en Tel Aviv, se funda o se firma, ¿no?, la fundación del Estado de Israel. Allí al fondo hay una imagen de un personaje. Y ese es Teodoro Herzl. El padre del sionismo. El padre del sionismo. Es evidente, ¿no? Ahí está la mesa con todas las personas todos los judíos que participaron, y en la pared en el fondo está un único cuadro, Teodoro Herzl, es decir, quien comenzó este plan. Velo ahí lo está mostrando nuestro compañero Juan Manuel, y ustedes lo pueden buscar allí. Busquen esa reunión de mayo del 48 y verán eso. Hablemos un poco de este personaje, Salim. Bueno, Theodor Herzl, que él pues nació en 2 de mayo de 1860 y murió el 3 de julio de 1904. Es decir, que él no pudo ver realizado su sueño. Sí, exacto. Fue un periodista y escritor austrohúngaro de origen judío, fundador del sionismo político moderno. Herzl, como lo mencionaba, pues nació en Hungría, era austrohúngaro, en el condado de Pécs, hoy la parte oriental de la ciudad de Budapest, que entonces constituía 2 ciudades separadas. Él estudió en una escuela judía hasta los 10 años, cuando fue enviado a una escuela laica que tuvo que abandonar debido al antisemitismo existente en la misma. De esta forma fue matriculado a una escuela evangélica en la cual no tuvo problemas con el antisemitismo, pues la mayoría de los alumnos eran judíos. A raíz de la prematura muerte de su hermana, Paulina, en 1878, su familia se trasladó a Viena, entonces capital del Imperio Austrohúngaro. Bueno, este personaje, Theodor Herzl, como ya ustedes lo han mencionado, fue el que tuvo la idea del sionismo, fue un líder sionista. Él se mencionaba como una nueva visión, él lo veía, una visión sionista, que fue presentada en su totalidad en su libro titulado Der Judenstaat, o el Estado Judío. El Estado Judío, ensayo de una solución moderna de la cuestión judía, que se publicó en febrero de 1896, donde se propuso que la solución al problema judío es la creación de un Estado judío independiente y soberano para todos los judíos del mundo. Es decir, el sionismo, estimados oyentes, busca y trabaja permanentemente para que los judíos tengan su Estado independiente y soberano, por supuesto en las tierras, pues en la zona de Israel, ¿no? Con relación a este personaje que tú mencionas, Salim, Theodor Herzl, en 1897 convocó al primer congreso sionista en Basilea. Me suena Basilea, ¿no? Suiza. Sí. Con el fin de convencer
a los delegados de aceptar su propuesta. El historiador Avi Chaim nos recuerda las palabras que pronunció en aquella ocasión en Theodor Herzl, que dice: el objetivo del sionismo es crear un hogar en Palestina para el pueblo judío asegurado por el derecho público. Esas buenas palabras, ¿no? Sin embargo, a manera 1897. 1896 publica el libro. En el 96 y un año después convoca el Congreso Sionista. Sí, mira cómo funciona todo esto. 96 publica el libro, 97 en muy Basilea. Cronológicamente en cumplimiento, o sea, hablan de un planeamiento para fundamentar sus ideas, en la cual difunden, digámoslo así, la estratagema. ¿Cómo es que se llama el libro? Recordemos el libro. Se llama El Estado Judío. El Estado Judío, Der Judenstaat. Entonces, ya un año después de este planteamiento, ya lo hacen. Vamos ahora a convocar un primer congreso sionista en Basilea, donde muy seguramente ahí estaban todos los poderosos de esta élite. Y ya dicen, el objetivo en 1897. Ahí se trazó el plan final de las guerras mundiales, seguramente el holocausto nazi, y seguramente lo que ocurriría después del holocausto. Pero miren el año, ¿no? 1897. Ya ellos recuerden trazan, que 2 años atrás del 97, es decir, en el 95, salieron a la luz pública las 24 actas de los protocolos de Sion. Fueron las que allí en esa reunión se firmaron y se aceptaron, ¿no? Como el plan del sionismo para establecer el Estado. Pareciera ser que todas esas 24 actas, mire, el objetivo, dice, quiero resaltar lo que se trazan ellos para el cumplimiento de lo que para ellos esa deidad les tiene. El objetivo del sionismo, ya una organización política de toda esta reunión de los poderes de los judíos, es crear un hogar en Palestina, no en cualquier otro sitio, sino en Palestina, antes inclusive del cumplimiento de la Segunda Guerra Mundial, que es donde se hace el hecho de 1948, para el pueblo judío asegurado por el derecho público. Sin embargo, a manera de confirmación de su compromiso con algo más que una nación, Theodor Herzl escribió en su diario: en Basilea yo fundé el Estado judío. Dice, poco tiempo después del primer congreso sionista. Es muy claro que también las ideas de Nietzsche, las ideas de otros pensadores judíos, influyeron mucho en la idea sionista, ¿no? En la superraza, en toda esta condición de la supremacía de un pueblo sobre los otros, porque cuando se considera un pueblo elegido por encima de los demás, ahí están ese tipo de ideologías establecidas por estos personajes que tanto daño le han hecho al pensamiento humano, ¿no? Al considerarlas verdaderas. Claro, ellos siguen el guión. Dentro del plan de las 24 actas de Sion hay varias etapas, hay varias acciones que distintos personajes han realizado. Tú hablabas de Nietzsche, el superhombre, de Freud, Simon Freud, de Darwin también. Y ellos han desempeñado un papel dentro de este plan. Invitamos a los como el fundamento ideológico. El fundamento ideológico, exactamente. Dentro también de las 24 actas hay un fundamento religioso también. O sea, hay unas religiones que trabajan. La Torá es el fundamento religioso número 1, ¿no? Totalmente. Es la base, ¿no? Claro, de las 24 actas. Porque ahí está, eso es lo que está escrito por el jefe. Exacto, y acordémonos que la Torá también es una de las 5 condiciones que debe tener el anticristo. Debe ser un estudioso y un más bien laureado en eso. Laureado en la Torá, exactamente. Entonces, estas actas se establecen allí como el plan definitivo, y quien las da a conocer es Sergei Nilus, un profesor ruso, que es quien las traduce al ruso y las publica. Las saca al mundo. Las saca al mundo, ahí es donde se van a conocer. Y bueno, y de ahí en adelante, pues esto cayó en manos de las famosas teorías de conspiración, que han sacado versiones de que esto es falso, que bueno, toda una serie de situaciones para desviar la verdadera intención sionista. Claro. Porque si usted lee, estimados oyentes, las 24 actas de Sion y lo compara con la actualidad mundial, se dará cuenta que eso se está cumpliendo al pie de la letra. Falta una sola cosita: coronar su rey, su rey, que le llaman ahí el rey del mundo, o su mesías, ¿no? Y están cerquita, ¿no? Y hay una de las cosas que también los tiene, dice todo este tema de los protocolos, y es que el tema del cumplimiento profético, porque ellos también están muy pendientes de lo que por el otro lado se tiene que cumplir. Sí. Cuando digo del otro lado, me refiero al cumplimiento de las profecías para restablecer la vida en este hermoso planeta, que
así como estos señores cogen su plan, vuelvo y repito y hago la reflexión, señores oyentes, estos señores saben qué es lo que dice su plan, han trabajado por mucho tiempo, se reúnen, el uno hace una cosa, el otro hace la otra cosa, se van enlazando y poco a poco van coronando lo que quieren. De igual manera hay un plan de la luz que es ejecutado por hombres que, interpretando el plan, leyéndolo, interpretándolo, lo ejecutan. Usted que nos escucha, ¿se siente parte de ese plan? ¿Del plan de la otra parte? Porque paralelo a este tema también tendríamos que tocar, amigos de la mesa de trabajo, bueno, ¿y qué pasa con toda esta gente haciendo todo lo que está logrando hacer? Y el plan de la luz del verdadero Mesías, de la segunda venida. Claro, y ese es el tema como le dije a Daniel. Ese es el tema que vamos a hablar, ¿no? Cuando hablamos de que cuál es el plan que va a contrarrestar la estratagema sionista. Porque lo hay, por supuesto. Lo hay. Entonces, esto que estamos diciendo se va a cumplir. Se está cumpliendo el tema del retorno, el tema del advenimiento de su Mesías, con las condiciones que ya les entregamos el programa pasado. Pero paralelo a eso, y con mayor poder y gloria, como también lo dijo Daniel en sus capítulos allá hace 2600 años, él tendría la autoridad y el poder para desmenuzar, ¿no?, a ese cuerno pequeño en el poder de la segunda venida del anciano de los días. Eso sería un tema que tocaríamos. ¿Cuál sería el plan, no? ¿Cuál sería el plan de la luz? La estrategia de la luz. Para contrarrestar todo este plan retorno, todo este plan de reconstrucción del templo, todo este plan de venida del anticristo, en fin. Yo invito a los oyentes para que dentro de la investigación puedan acercarse a mirar cómo ha evolucionado o cómo desde el punto de vista del mapa, ¿no?, de la Palestina, desde 1948 al 2017-2018, los territorios ocupados actualmente por Israel, ¿no? O sea, donde actualmente hay pueblo israelí. O sea, se les dio una pequeña franja, ahí miramos en el mapa y ve el crecimiento desmedido y apoyado política y militarmente. Inclusive una de las estratagemas de ese fue la guerra de los 6 días para ocupar mayor parte del territorio fundamentado y apoyado desde el punto de vista político. Y que una vez tú, Neil, en una ocasión nos mostraba ese desarrollo, ese crecimiento, ¿no? Esa, como pareciera una mancha de un virus que se va esparciendo sobre un territorio que pareciera no tener doliente, ¿no? La Palestina, ¿no? Ese doliente, digámoslo así, soterrado actualmente por los poderes económicos, pero que igual tiene sus principios religiosos, ¿no? Bien, vamos a saludar a más oyentes que nos escriben. José Valenzuela, nuestro compañero, dice: un abrazo para los investigadores de Descubriendo. Gracias, José. También Gildardo nos dice: buenas noches, amigos de Descubriendo, un afectuoso saludo desde Palmira, Gildardo y Natalia. Saludos. También un anónimo nos dice: o sea que por un tiempo perdieron el control y se van a hacer más fuertes si retornan a Israel. Y podemos decir que nunca lo han perdido, sino que se han camuflado, se han sabido camuflar. La astucia de este pueblo ha sido, pues, realmente asombrosa a lo largo de la historia, ¿no? Pero yo pienso que no tanto la astucia de ellos, ¿no?, sino la inocencia e ignorancia del resto de la humanidad, cuando, por ejemplo, de primerazo se le comió el cuento de que ellos son el pueblo judío, el pueblo elegido, ¿no? ¿Sí? Cuando nos comemos ese amague, ya de ahí para adelante la astucia de ellos tiene mayor sentido. También Katia nos dice: saludos familia de RCPC, un abrazo fraternal desde la Ciudad de México. Con Katia también se sube a la sintonía. Y también Raúl Gautier desde Cartagena dice: me reportando sintonía. Bueno, desde el lado hebreo se le conoce a este plan de inmigración a la tierra de Israel como el Aliyah. Así le llaman ellos. Ya estás hablando desde el punto de vista de ellos, sí. Aliyah. Aliyah es el término utilizado para llamar a la inmigración judía a la tierra de Israel. Y desde su creación, el Estado de Israel en el 48, quien realiza la Aliyah es el llamado respectivamente a la acción de regresar, ¿no?, a su tierra y darle fin a esa diáspora. Entonces ellos vienen cumpliendo el Aliyah, así le llaman ellos, que es el retorno. Nosotros lo conocemos como, pues, el plan de regreso, ¿no?, a su tierra prometida, porque además recordemos que ellos aseguran de que esa tierra es de ellos por promesa de su Dios a todos sus patriarcas. Entonces, bueno, lo vienen cumpliendo paso a paso, cada año más fuerte, cada día que pasa.
Y bueno, como lo mencionábamos ahorita, este 2018 hay que estar muy atentos porque habrá movimientos muy fuertes en ese punto. Sí, por supuesto, amigos oyentes. También ya se habla de la cantidad de judíos venezolanos que han venido desplazándose de Venezuela hasta Israel, ¿no? Y que se habla exactamente de un número importante de ellos que comenzaron a hacerlo desde el año 2009. Miles de personas han abandonado este país, incluyendo un número cada vez mayor de judíos venezolanos que se han trasladado a Israel. El proceso no es fácil porque Israel y Venezuela no tienen vínculos diplomáticos. En 2009, tras la guerra de Israel con Hamás en Gaza, el entonces presidente Hugo Chávez rompió relaciones diplomáticas con Israel. Sin embargo, esto no ha sido un obstáculo para que los judíos que viven en Venezuela comiencen a emigrar, a retornar, ¿no? A que se acabe este exilio. Sí, porque esa, como Jesús lo mencionaba, es una orden que ellos tienen, ¿no? Yo hace también algún tiempo hablaba con alguien que me decía lo mismo. La promesa de su Dios es esa, ¿no? Que ellos regresen a esa tierra donde pues lo tienen todo asegurado. Claro, otro de los pueblos o de las naciones de donde han salido más judíos, como lo dije hace un momento, hacia Israel es de Francia. ¿Sí? Los judíos franceses han vuelto a encabezar, esto desde el año 2015, por segundo año consecutivo, el éxodo hebreo a Israel, con la entrega, escuchen bien estimados oyentes, de 7.900 nuevos inmigrantes, según datos provinciales. La agencia judía, el organismo encargado de acoger a los recién llegados, considera que no cabe establecer una relación directa entre este flujo migratorio con los asentamientos yihadistas de los atentados yihadistas de enero y noviembre en París de ese año, ¿no? Cuando admite que las consultas sobre trámites de inmigración se han disparado en su oficina en Francia tras los últimos ataques. Después de haberse duplicado en 2014 hasta aclarar la cifra de 7.000 judíos franceses que se instalaron en Israel. Hay otra teoría, muchachos, que se plantea, y es que gran parte de los atentados terroristas que se han venido produciendo en Europa han también servido, entre otras cosas, porque ustedes saben que estos atentados siempre terminan resolviendo o sirviendo para alguna situación, ¿verdad? Pero también ha servido para impulsar a los judíos a que regresen. Claro, a irse por la inseguridad. En la inseguridad. Entonces, este discurso ha venido calando en ellos de que busquen en toda esta ola de terrorismo en Europa que empezó en 2014, 2015, con diferentes atentados, les impulse a regresar. Y de hecho ha funcionado porque ya son miles de judíos que se tienen ya los datos que han regresado. 8.500 para ser exactos, 8.500 judíos que vivían en Europa Occidental por el llamado antisemitismo están regresando a Tierra Prometida, precisamente por ese miedo que les han infundido esos ataques contra ellos. Y definitivamente esto también se puede ver que puede ser parte del plan, esos mismos ataques antisemitas, ¿no? Sí, entonces la decisión de hacer la aliyá, la inmigración judía, no se toma de un día para otro, no se ha tomado de un día para otro. Esto ha sido un plan, incluso lo precisa los mismos analistas. Es un proceso que lleva meses y en el que intervienen factores económicos, culturales y de identidad judía frente al antisemitismo. Con más de 550.000 integrantes, la diáspora francesa es la segunda más numerosa del mundo, solo superada detrás de los Estados Unidos, que ronda los 6 millones. Ahí está entonces, amigos oyentes, demostrado cada vez más que este plan retorno a Sion es real. Y además también nos podemos dar cuenta que la tendencia del regreso hacia Tierra Prometida ha marcado una gran diferencia dentro del pueblo judío. Ha aumentado esta tendencia en un 700%. Y el rabí Barel Lanzar emitió una advertencia pidiendo a todos los judíos salir de los países en donde se encuentran mayormente amenazados. Y estos países son Alemania, que aumentó este tipo de amenaza un 50%, Gran Bretaña en un 62% y Estados Unidos un 42%. Cuando este rabí vio estas cifras, enseguida emitió un comunicado para que esos judíos retornaran a su tierra, en donde supuestamente estarán protegidos y además tendrán todos los derechos
de la ley retorno que nos estaba hablando Salim al principio del programa. Entonces vemos también la relación entre Francia y este plan, ¿no? Ahí el presidente francés Macron también. Emmanuel Macron, ¿no? Macron, Podría sí, entonces señor. estar también detrás Poniendo su grano de arena poniendo allí. su grano para el retorno. Entonces tenemos a Macron, tenemos al Jared señor Kushner, Sí. directamente relacionado a este pueblo, A y Trump. el presidente Trump. Recuerden que cuando él, estimados oyentes, declara a Jerusalén desde el punto de vista de los Estados Unidos como capital de Israel, inmediatamente se comenzó un proceso de avanzada, un proceso de ataque contra Hamas, contra Hezbollah, ¿no? Que son estas facciones violentas que intentan repeler lo que desde el 67 pues vienen ganando ellos, los judíos. Así, muchachos, pienso que hemos agotado el tema, la investigación ha sido puesta en la mesa, todo lo que hemos averiguado, investigado, reflexionado, unido, porque no solamente se trata de buscar, sino de tratar de colocar las piezas en su lugar a la manera de percibirlo por la mesa de trabajo, Así es. que no necesariamente es la verdad, y que invitamos a los oyentes que, tomando estos elementos de conocimientos que entregamos, más los que ustedes tengan o los que ustedes puedan encontrar, y hagan lo propio para que tengan su propia visión al respecto, que es lo que siempre hemos invitado, ¿no? Compartir conocimientos no significa necesariamente que deba creer en ellos, ¿no? Significa que puedo construir en el compartir con todos estos conocimientos que llegan a mí y que yo mismo puedo salir a buscar y encontrar, entonces puedo sacar mi visión. Bueno, me gustaría al finalizar el programa invitar a los oyentes a conocer la nueva página de nuestro programa, Descubriendo. Allí en el home de la página de RCPC hemos colocado la imagen, el link, que si le hacen allí clic, entonces podrán conocer la página, la nueva página de Descubriendo que hemos lanzado hoy. Al hacer clic sobre esta imagen que está allí en la página de la emisora, ustedes podrán ver que hemos dedicado la página para reunir los videos que hemos hecho, los artículos, noticias, los audios de los programas, para que ustedes tengan en esta página toda la posibilidad de adquirir conocimientos y investigaciones que ojalá pues les pueda servir a cada uno de ustedes. Y también pueden compartir el link de la página para que sean otras personas a nivel mundial que tengan la posibilidad de conocer Descubriendo. Bueno, muchachos, gracias por la disposición, por compartir lo que investigaron con nuestros oyentes a esta hora, Salim. Sí, no, ha sido de mucho aprendizaje, conocer esta realidad mundial que viene hace varios siglos y que está en su etapa final, y por supuesto poder compartirla con los oyentes. El agradecimiento para ellos por la sintonía, y nos estamos escuchando en el próximo tema. También agradecerle su sintonía y comprometernos a que este año vamos a estar muchísimo más pendientes de este tema, pues el 2018 marca un gran acontecimiento en términos proféticos, y la mesa de trabajo, cada vez que tenga un tema de estos, se los pondrá a prueba, no queriendo que sea una verdad absoluta, sino para que nos ayude a reflexionar sobre los tiempos del fin en el que nos encontramos. Tener en cuenta, ¿no?, a nuestros oyentes lo que podríamos de pronto sacar como una interpretación, ¿no?, de esta famosa estratagemas que esa deidad le impuso a un pueblo, entre comillas, elegido por él, para que al final de los tiempos, en cumplimiento de las profecías, pueda estar y acceder fácilmente a donde tiene que ir. Muy bien, recordemos entonces aquel manifiesto que se entregó en La Lógica de la Lógica, cuando dice que no ha elegido pueblos para su servicio, ¿sí? No he elegido ningún tipo de nación para mi servicio, no pido honores para mi nombre. Toda esta condición que viene del Dios Altísimo, que nos debe hacer comprender una cosa que la misma naturaleza y el universo nos enseña. El sol alumbra para todos, y eso es una ley que nos puede hacer entender que no hay elegidos, que no hay pueblos elegidos, que nadie se puede sentir elegido. Todos somos hijos de la creación, y al sentirnos como tal, podemos entonces comenzar a respetar al que está al lado, porque igualmente lo es.
Y si lo sentimos de esa manera y lo respetamos de esa manera, entonces no haremos con él lo que no queremos que hagan con nosotros. Ese fue justamente uno de los mandatos que nos dejó Jesús en su primera venida, ¿no? Que nos amáramos los unos a los otros. Lo hemos interpretado gracias a este Dios mezquino de la manera equivocada, bombardearnos los unos a los otros. Nosotros volvemos la próxima semana con la propuesta de hablar de lo que ocurre para contrarrestar todo este plan que hemos escuchado en estos 2 últimos programas. Daniel habló de esto, ¿no? Daniel dio muchos códigos y cifrados para entender qué es lo que va a ser contrapeso a todo este poder de mentira y de subyugación que ha existido en el planeta desde hace ya un tiempo. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles infinitamente, estimados oyentes, su participación en el chat, su participación en los diferentes programas de RCPC. Saludamos a los oyentes. Patti nos dice buenas noches al equipo del programa Descubriendo desde la ciudad de Cusco, Perú. Imagínense. Qué bueno, ¿no? Allá en Cusco, Perú, qué chévere. Cerquita allá a Machu Picchu, las ruinas de Machu Picchu, hombre. Sí, pasando. Le saluda Carmen Patricia, saludos de corazón a corazón. Hola, Pati, un fuerte abrazo para ti. También Anónimo dice, de plan en plan igual es manipulación. Deberíamos poder vivir como hermanos en unidad. No nos damos cuenta que el juego de poder solo desencadena más consecuencias en contra de nosotros mismos. Bien dicho, así es. También Raúl nos dice, indudablemente son unos grandes investigadores, gracias